Aquí tenemos ya el metabolismo desde el inicio y una serie de nutrientes, muchachos, que influyen y que tienen que ver con la tiroides. Sí, ahí vemos sustancias como el perclorato potásico, el tiocianato de potasio, sí, la famosa trampa de yodo, de yoduro, y cómo la hormona tirotrópica enviada desde la hipófisis va a trabajar a nivel del metabolismo basal en las funciones celulares globales que ya vimos. Yoduros derivados del ácido acético y del ácido pirúvico, del ciclo de Krebs, metabolitos de la hormona tiroidea en la orina, todo esto nos va a ayudar a la detección de las hormonas de la tiroides para que funcione este sistema de retroalimentación. Actúan varias enzimas de tipo oxidativo, ya ven que no todo lo que hablamos de oxidación es malo. Y el folículo tiroideo, cuando contiene su tiroglobulina, la convierte en monoyodotirosina, diyodotirosina, ahí todavía está ese aminoácido tirosina dentro, viene una enzima de acoplamiento a través de complejos de enzimas proteolíticas, se forma la triyodotironina hasta llegar a la tiroxina. Ahora, dentro de la triyodotironina hay una proteína que es fijadora de la hormona tiroidea como tal, y eso nos lleva a la posibilidad de tener hormona durante un tiempo más a nivel sanguíneo sin que se reduzca su efecto metabólico, que eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Las hormonas tienen que actuar en el momento preciso. Nos dice el doctor Francisco, gracias doctor. Ah, sí, claro, estamos encantados de compartir conocimientos con ustedes. Nos dice también el doctor Francisco González, ¿cuáles alimentos son perjudiciales para el buen funcionamiento de la tiroides? Todas y cada una de las harinas y azúcares refinados, principalmente. Y el exceso de grasas, obviamente, bloquean el para que al haber un exceso de grasas, lo que estamos haciendo es propiciar que la hormona tiroidea sea insuficiente. Y entonces estas grasas pasan de largo y tenemos que medir las grasas, sobre todo las de tipo trans, doctor. Son las que son más perjudiciales para el funcionamiento de la tiroides, junto con todos estos productos refinados que la verdad no nos van a beneficiar en nada. Y sabemos también que nos van a provocar otros trastornos, no solo a nivel tiroideo. Una de las, ahorita vamos a mencionar también algunos de los sistemas importantes para nuestra tiroides en cuanto a grupos alimenticios. Estos grupos alimenticios evidentemente tienen que estar presentes en prácticamente todos los alimentos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente de minerales como el zinc, el yodo, potasio. Aquí vemos lo importante del potasio. Tirosina, que es un aminoácido componente muy importante de las dos hormonas tiroideas, de la T3 y la T4, y desde luego los otros grupos de aminoácidos también, los 22 aminoácidos de los que siempre hemos hablado, tienen que estar presentes. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando tenemos un paciente con la tiroides que está flojeando? Y no siempre la opción va a ser el yodo, que es recomendable, pero no siempre es lo único que necesita el paciente. Tenemos que darle zinc, tenemos que darle tirosina, tenemos que darle ácido pantoténico para mejorar el metabolismo del colesterol y los triglicéridos. Tenemos que darle también la B50. Cuando estamos tratando tiroides, recuerden que la B50
nos va a ayudar en el metabolismo de los azúcares a nivel pancreático y vamos a descargar de chamba a la tiroides. Eso la va a eficientar más y este sistema de retroalimentación va a funcionar mejor. Cuando nosotros tenemos un paciente que no tiene ningún consumo de alimentos de origen animal, podemos tener problemas de tiroides. Cuando tenemos pacientes que consumen grasas en exceso, podemos generar un trastorno tiroideo y la tiroides, por estar alterado el sistema de retroalimentación, podemos provocar que nuestra tiroides empiece a tener fallas que a lo mejor no detectamos. No sé si ustedes estén pensando lo mismo que yo. No, verdad es difícil, no podemos leernos la mente. Empiecen ustedes por palpar la tiroides de sus pacientes y van a notar cómo una gran mayoría de ellos la tienen de tamaño irregular, uno de los lados. Esto ya es indicativo de que una tiroides está trabajando mal o está trabajando a marchas forzadas o definitivamente no está trabajando bien. Entonces, este tipo de trastornos son muy tratables desde el punto de vista nutricional, retirando todo lo que les acabo de mencionar, grasas trans, retirando azúcares refinados, harinas blancas, también hay que retirarlas, incrementando la ingestión de verduras, frutas y mediando un poco las carnes. Recuerden que a veces el exceso de carne roja nos va a poner a trabajar más todos estos mecanismos metabólicos que teníamos aquí, que estamos viendo en este momento, de que lo que es el metabolismo de proteínas. Entonces, si nosotros descargamos un poco a la tiroides de trabajo, vamos a lograr también que empiece a regularse su funcionalidad, hasta llegar, obviamente, junto con la suplementación, a un funcionamiento más adecuado y más dentro de las necesidades que tenemos o que tiene el cuerpo humano para funcionar. Muy bien. Y conste, chicos, que no estamos descubriendo el hilo negro. Esto lo sabe la medicina desde hace mucho tiempo. Creo que desde que estudié yo hace, mejor no les digo cuántos años. Pero sin embargo no se le daba el énfasis adecuado o el énfasis esperado. Bien. Aquí vemos cómo se da el intercambio esto ya es un dibujito de este mismo corte histológico que les había yo mostrado. Digamos que juntamos ese corte histológico con esta lámina y ahí lo tenemos, ¿no? ¿Cómo va el yoduro y el glóbulo rojo formando captación a través de la célula folicular? ¿Sí? Se forma este coloide que se alcanza a ver en casi todos los cortes histológicos y así es como es liberada la hormona a la sangre y cómo es captada. Ahondando un poco en esto del sistema de retroalimentación y de cómo las sustancias químicas van de la mano para hacer captaciones, dar lectura y enviar información al hipotálamo y al tálamo, ¿sí? Hay lo que se llama la unión hormona-receptor. En el tamizado en amarillo es el torrente sanguíneo, los círculos rojos, los rectángulos azules y los triángulos verdes representan las hormonas y los cuadros en azul no es turquesa, en azul claro, representan los receptores hormonales. Si se fijan ustedes, los receptores hormonales son de una forma específica, que en este caso está representada por figuras geométricas que nos permiten entender más sencillamente este proceso, ¿no? En los receptores hormonales, al ser específicos, por ejemplo, esta hormona que representaría a lo mejor la gonadotropina, la gonadotrófica, no entraría en este receptor porque le corresponde a la hormona tiroidea. Entonces, estos receptores son los que a nivel torrente sanguíneo van a dar lugar a la posibilidad del sistema de retroalimentación y a la posibilidad de que intervenga el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis.
Por eso es bien importante que tengamos a la mano toda clase de nutrientes para apoyar a nuestros pacientitos, porque si no, ¿qué es lo que ocurre? No vamos ni a saber dónde está el desequilibrio y vamos a estar batallando para encontrar en el paciente algunos de estos trastornos, por un lado. Por el otro, pues aunque nos lleguen los pacientes ya diagnosticados, no vamos a poder en realidad dar un apoyo nutricional con rapidez. Aquí tenemos otro ejemplo, la célula secretora y la célula blanco. La célula secretora secreta la hormona, la célula blanco, tiene los receptores específicos, ¿sí? Y la molécula es recibida en la célula blanco. Esto ocurre con todas y cada una de las hormonas. Ahora, imagínense que esta pobre célula blanco se quede esperando una determinada molécula de una hormona que jamás llegó porque nuestro paciente o la persona tiene una deficiencia nutricional tan grave que no tiene hormona suficiente, y este es el caso del diabético. No hay suficiente insulina, entonces la célula, el receptor se queda esperando. Y eso provoca, desde luego, una serie de trastornos a nivel metabólico que ocurre en forma también cíclica. El trastorno se vuelve cíclico y al volverse cíclico el trastorno se convierte en un círculo vicioso, no en un ciclo virtuoso. Este círculo vicioso nos lleva a toda clase de enfermedades metabólicas, desde la diabetes hasta el famoso síndrome metabólico, los radicales libres, etcétera, etcétera, que conllevan a un envejecimiento prematuro. Estamos viendo aquí, estudiando y analizando a nuestra queridísima tiroides y nuestro sistema glandular poderoso. Aquí tenemos a la fuente de la juventud. Estando bien el sistema endocrino, una persona puede tener una apariencia más joven de la edad que tiene. Eso se los puedo asegurar.